Jorge Sí, hola. Altamira, le habla acá, bueno, de acá de Letras del Paraná. Le vamos a hacer una entrevista. Le agradecemos mucho la deferencia que ha tenido con nosotros. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, usted sabe que no he preparado nada, pero vamos a hacer como al revés de lo que hacemos siempre, que vamos a empezar un poquito por el tema internacional, que sabemos que es un tema que a usted le apasiona, que tiene una gran preparación al respecto. Y que ha surgido el tema este de Afganistán, y todo el mundo habla de Afganistán y yo creo que la mayoría ni siquiera sabe dónde está situado en el mapa. Después hay otros sectores que hablan del tema de Afganistán y bueno, parece que el movimiento de los talibán fuera el Vietcong. ¿Cómo sería su análisis al respecto de esto que ha sucedido en Afganistán, que se fueron las tropas de Estados Unidos y que otra vez los talibán están en el poder? Mira, ocurre lo siguiente, cuando se produjo el primer ataque a Afganistán, se inició un periodo, una onda de ataques sucesivos, eh, ocupaciones, invasiones de países por parte de Estados Unidos, en lo que el gobierno de la época de Bush denominó como la guerra global contra el terrorismo, que era una especie de etiqueta para definir una etapa política. Después vino lo de Irak, y hubo una expansión militar muy considerable en Asia. Hace bastante tiempo, quizás posiblemente el primer indicador fueron las revoluciones árabes en 2010, 2011, eh, Estados Unidos se encuentra en retroceso en el Medio Oriente. Y la expresión de ese retroceso en el campo político norteamericano tiene que ver con el ascenso de Trump, porque había un manifiesto enfrentamiento entre Trump e Hillary Clinton respecto al lugar de esas ocupaciones militares impulsadas por Bush, eh, respecto a su futuro, su perspectiva, etcétera. Hillary Clinton era partidaria de una guerra ultranza, de continuar con todo eso. En cambio, Trump se dio cuenta de que todas estas guerras habían desatado una crisis interior en Estados Unidos, la había desgastado internacionalmente. China había ocupado un lugar preponderante allí donde dominaba Estados Unidos o en el campo financiero el capital norteamericano. Por eso esto se viene planeando, el retiro de Afganistán, desde el año 2014, primero con Obama y luego con el mismo Trump, que firma un acuerdo con los talibanes para producir una retirada ordenada de las tropas norteamericanas y también una retirada ordenada del gobierno títere impuesto por Estados Unidos. Quiere decir que estábamos en una onda decreciente, en una onda de reflujo de parte de Estados Unidos en el Medio Oriente y en otras áreas. Cuando finalmente esto se va a concretar, porque Biden, que está en el ala Obama, que fue el que inició esta idea de que hay que retirarse, Biden, digamos, quiere concretar el programa de Trump y se encuentra con que la visión que tienen de Afganistán es muy diferente a la real. ¿Qué quiero decir? Los talibanes tienen un control creciente de diversas ciudades y van marchando hacia Kabul. Trump logra un acuerdo con los talibanes y firman un acuerdo, pero la foto del acuerdo, hay un dirigente norteamericano, la primera potencia mundial, y hay un dirigente talibán, el centésimo país del mundo. Eso ya demostraba un cambio político completo. Estados Unidos es un estado en retroceso. El que declaró abiertamente eso fue Trump, que decía que había que convertir a Estados Unidos en un poder nuevamente. Y bueno, esto es una manifestación, es otra etapa de ese retroceso e implica cosas muy serias en el escenario de Asia, porque este es un golpe muy duro para la India,
va a tener repercusiones en el Pakistán, que sostuvo los servicios de seguridad de Pakistán, de espionaje, organizaron el armamento de los talibanes dentro de los límites que eso es posible. Y bueno, esta erupción simbólicamente y políticamente marca una suerte, un tipo de derrumbe de Estados Unidos, cuyas repercusiones más importantes van a ser en primer lugar dentro de los Estados Unidos, y eso se va a ver también en las elecciones de renovación parlamentaria, donde con seguridad Biden puede llegar a sufrir una derrota muy seria y crear aquella crisis política que se logró evitar con el asalto al Capitolio por parte de los grupos fascistizantes de Trump. O sea que usted dice que esto va a tener repercusión directa en las elecciones de Estados Unidos, que la gente le va a dar la espalda al Partido Demócrata. Mire, eso seguramente va a ocurrir, hay que ver cómo se mueve el tablero político, pero mire, se lo voy a explicar con mayor claridad, dando ejemplo. Hay un tipo que se llama Alan Greenspan, que escribió un libro aburridísimo, ideal para los que tienen insomnio, pero que tiene, de todo el libro, hay una frase memorable, porque al explicar el ascenso de la bolsa de Estados Unidos, dice que ese ascenso que se había producido y que ha continuado como tendencia durante bastante tiempo, obedeció a la disolución de la Unión Soviética. Era fantástico porque un banquero central, en lugar de dar explicaciones de tasa de interés, recesión, PBI, salarios, etc., tomaba un hecho histórico, como la disolución de la Unión Soviética, porque esa disolución había reforzado enormemente la confianza de los capitalistas en el sistema capitalista. Y como consecuencia de eso estaban dispuestos a arriesgar dinero a troche y moche con la seguridad de que cualquier traspié en el camino, Estados Unidos estaría en condiciones de sostenerlo, de rescatarlo, de encontrar una salida, porque se había despolarizado la situación mundial entre una nación que, independientemente de todo lo que ocurrió en los años esos, era para el mundo en general una expresión deformada de la Revolución de Octubre de 1917. Esto de Afganistán sirve porque es exactamente lo contrario. Frente a un grupo de campesinos conturbantes, la principal potencia del mundo sale corriendo porque no tiene condiciones de mantener esta guerra políticamente que ya lleva 20 años, y entonces tiene el efecto contrario. Y aunque la bolsa todavía sigue subiendo, ahora hay serias dudas de si hay poder político para enfrentar una caída bursátil profunda, una recesión, etcétera, etcétera, porque Estados Unidos no puede transferirle, como ocurrió en el pasado, sus crisis económicas a otros países o a través de la militarización. Esto es un mensaje político muy serio. Cuanto más reaccionarios son los talibanes y más débil es Afganistán, más sonora es la derrota norteamericana, porque finalmente 2 pesos pesados de igual experiencia, uno gana y el otro pierde. Ahora, si le ponen a alguien que conoció lo que es un grupo, lo que es un par de guantes el día anterior y le gana, bueno, ya está, el otro tipo está para la jubilación definitiva. Usted sabe, Jorge, que yo por cuestiones personales de trabajo no he tenido la suerte de poder tener un rato para preparar, así que se va a dar todo como una charla. Espero que a usted no le moleste esta improvisación. Y usted hoy recién estaba comentando de la Unión Soviética, ¿no? Y viene a mi mente que unas notas que yo leí que vienen de Alemania, que en una encuesta realizada, el 65% de la población rusa añora la Unión Soviética y dice que estaban mucho mejor y que sus épocas de oro fueron durante
la existencia de la Unión Soviética. Hay algunos que dicen que es totalmente imposible que volviera un proceso revolucionario en aquella región. Otros aseveran que es posible. ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, ¿por qué descartar cualquier cosa? No hay ningún fundamento. Una de las características esenciales para entender las consecuencias de la disolución de la Unión Soviética, el desarrollo del capitalismo en China, en Vietnam, etcétera, es que finalmente los procesos de contradicciones y lucha de clases, que son históricamente clásicos en los países capitalistas, ahora necesariamente se tienen que reproducir en China y se tienen que reproducir en Rusia, eso es indudable. Son procesos capitalistas, flexibilidad laboral, desocupación, bueno, de una u otra manera. La situación de un obrero chino es tremenda. Por ejemplo, hablando con una señora en esta campaña electoral, ella estaba enojada porque los chinos se habían invertido en un pueblo donde ella vivía y habían traído, con el capital, habían traído obreros chinos. La preocupación de la mujer era porque no tomaban obreros de Río Negro, en el caso de ella, o también en un caso en Chubut. Y una de las razones para ello es que los chinos tienen profundamente regimentado al movimiento obrero de China, lo reprimen implacablemente porque hay alrededor de 200.000, ellos lo llaman, usan una palabra que es incidentes, choques con la policía, revueltas, 200.000 incidentes por año. Entonces, no quieren invertir frente a un obrero argentino, quieren venir con sus propios obreros bajo la amenaza de que si se comportaran acá de un modo diferente a como se les impone en China, bueno, podrían recibir sanciones, etc. Esto es una manifestación de tensión extraordinaria entre el capital y el trabajo en un país como China, que además tiene problemas nacionales, porque China no es un país completamente homogéneo, digamos, en términos nacionales. Por lo tanto, la revolución potencialmente no se puede descartar absolutamente en ningún lado. Ahora, un proceso revolucionario es siempre un hecho extraordinario en la historia. Ocurre pocas veces, pero tiene el mérito de inaugurar épocas. Entonces usted se da cuenta que un acontecimiento que inaugura épocas, la Revolución Francesa inauguró una época, la Revolución Inglesa anterior había inaugurado una época, eso no puede ocurrir todos los días, porque entonces lo único que va a producir es una cosa completamente efímera, y una revolución que produce cosas efímeras, ¿qué tiene de revolución? Son hechos extraordinarios. Hay periodos históricos en que se conjugan una cantidad de factores y eso se manifiesta. Ahora, que vivimos en un mundo que necesita un cambio de época, porque ya está viviendo un cambio de época con el agotamiento del capitalismo, como se ve en el cambio climático, como se ve en la pandemia, en la serie numerosa de pandemias en los últimos, de epidemias en los últimos 15 años, eso está a la vista de todo el mundo. En el caso de Argentina, ni le cuento, 60% de pobres sella el destino del régimen político argentino. Sí, Que ahora tardará vamos. un año, 3, pero esto está sellado. Por eso el hombre que tienen en el gobierno es un personaje secundario de la política argentina que fue puesto por una mujer que tiene un poder mayor pero que ya no puede ejercer la influencia de antaño, que todo se le escapa de las manos, y la oposición que se hace pelota, y un periodista que escribe en La Nación de que Argentina enfrenta un cisne negro, es decir, un acontecimiento que nadie prevé exactamente cómo va a ser, pero que va a provocar un estallido político, social, cultural, es decir, un cambio de época. Sí, Eso está en boca de todo el esa era la mundo. intención mía, era en la segunda parte de la entrevista, hablar un poquito de acá del tema nacional. Porque usted sabe, Jorge, que Pero, me sucedió algo que es muy perdón, raro, que es pero que, déjeme decir una sí, cosa, incluso si nos mantenemos en el campo puramente internacional, la experiencia peruana es muy novedosa.
un individuo que nadie conocía, hoy es presidente de la República y aparece encarnando en Perú un indigenismo de características más explosivas, si se quiere, desde el punto de vista de la confianza de los grandes monopolios mineros en Perú, que el que exhibió Evo Morales. Y el indigenismo de Evo Morales está en retroceso y ahora aparece este fenómeno. Es decir, Perú no ha tenido otra alternativa de gobierno que una tan novedosa y con un potencial de contradicciones que puede ser muy serio. No tenemos que venir solo a Argentina. Ocurre en América Latina. Le digo una cosa, es probable que Brasil se desmadre antes que Argentina. Eso ya lo dicen los diarios internacionales casi con seguridad. Brasil ha entrado en un periodo inflacionario, lo digo por los charlatanes de Argentina que dicen que la inflación solo existe en Argentina. Hay dos países que están haciendo punta con inflación, Brasil y Estados Unidos. Se ha quintuplicado, bueno, mejor quizá no quintuplicado, cuadruplicado, 3 veces y media la inflación en Estados Unidos y en una proporción similar en Brasil. Pero en Brasil, una inflación que significa un deterioro descomunal de las condiciones de vida que ya están descomunalmente deterioradas. La última pregunta que le quería hacer sobre tema internacional, no porque no haya más temas, sino porque, bueno, el tiempo es limitado. Que yo le comentaba que por estas cosas tan extrañas que tiene Facebook, esta semana se me conecta conmigo un ciudadano sirio que me pidió que pasara este mensaje. Entonces yo lo voy a leer y creo que usted después desarrolle en 4 o 5 minutos, que yo sé que usted sabe mucho de todo lo que está pasando en Siria. Se llama Steif Abu Yasson y dice, bienvenidos y saludos a la gente de Argentina y a todos los oyentes. Es un honor para nosotros tener nuestra voz allá en Al-Mansa, no sé qué significa eso. Bueno, somos los residentes de Idlib, el pueblo de la revolución siria. Nos bombardearon y mataron durante 2 días. La dictadura siria, rusa e iraní. La situación es así todos los días. Un nuevo desplazamiento de las fuerzas de Assad y las fuerzas rusas o después de otra muerte y es el lugar de los explotadores y el capital. Ellos venden y compran con nosotros, pero nosotros, el pueblo de Siria, estamos en nuestro principio en una revolución para derrocar un régimen y expulsar a todos los explotadores y también a todas las dictaduras del mundo. De Chile a Colombia, a todos los trabajadores del mundo, a todos los oprimidos. Saludamos y agradecemos su constancia e insistencia en los derechos que exigen. Y agradecemos a todos los que nos apoyaron. Luego dice que Assad es amigo íntimo de Israel y él es quien protege la frontera sirio-israelí. También es amigo de Estados Unidos, está hablando de Assad. Bueno, y hay problemas de traducción, usted se dará cuenta por la parte gramatical, pero creo que básicamente el mensaje se entiende. ¿Qué podría hablar del mensaje de este amigo de Siria y de la situación de Siria, Jorge? Bueno, el hecho de que ponga una universal de la lucha contra la convierte el testimonio en poco confiable. Es decir, que está dominado por ideas previas que él tiene sobre el problema. No es específico, no nos dice qué está pasando en Siria en este momento, en qué consiste la revolución siria en este momento, sus fuerzas, cómo se alinean, etc. Porque escarbando un poco más, es indudable que en Siria hubo una revolución, pero una revolución que, bajo la presión de distintos factores, se fragmentó en una medida mucho más sangrienta y dolorosa en perjuicio de la revolución que, por ejemplo, lo que ocurrió en Egipto, donde por un momento parecía una revolución poderosa y luego fue aplastada por una acción unificada de las Fuerzas Armadas de Egipto. Y ahí quedó, y el espíritu revolucionario potencialmente en Egipto, digamos, no ha desaparecido de ninguna manera, y en distintas oportunidades eso se manifiesta. Y se va a manifestar seguramente en la primera crisis que haya. Pero hay una enorme fragmentación, y como ocurre con Afganistán, Estados Unidos y la OTAN
trataron de buscar apoyo y lo consiguieron en distintas fracciones que correspondían a ese movimiento revolucionario, que claro, en el aislamiento o por distintos motivos, se convirtieron, digamos, en una suerte de, hay una palabra en inglés que es más clara que la que le voy a decir, la que voy a decir es un poquitito ofensiva, digamos, en agentes de la oposición de Estados Unidos en Siria, porque Rusia había intervenido en Siria y había convertido a su flota naval en los puertos sirios en una potencia muy importante. Y eso ocurrió en un momento de vacilación política de Obama, cuando Obama no sabía si meterle bomba a no acabar con Assad, o si tenía que moderarse, etc. Entraron los rusos y aprovecharon esa situación. Con lo cual se transformó en un conflicto de tipo internacional. Intereses cruzados que dejaron muy de lado los intereses del pueblo sirio. Idlib, la ciudad a la que él se refiere, fue brutalmente bombardeada por Siria. Pero hay que tener presente la fragmentación esta, por ejemplo, los kurdos, ¿no es cierto?, que tienen una contigüidad como nación en el norte de Siria, un poquito en Irán, muy fuertes en el norte de Irak y mucho más fuertes en Turquía. Los kurdos terminaron trabajando con el ejército norteamericano. Entonces se transformó en un fenómeno tremendamente complejo. Es decir, esto es la revolución, es decir, que vengan los yanquis a Siria. Pero estos son los dolores de revoluciones que por cuestiones de fragmentación social, ausencia de una clase obrera experimentada, ausencia de una fuerza política revolucionaria. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto. El Partido Comunista, el viejo Partido Comunista, en el Medio Oriente era una potencia, fue una potencia en Irak, y por eso fue aniquilado por Saddam Hussein, y después resurgió. Fue una potencia en Egipto, y fue una potencia en Siria. ¿No es cierto? Era una fuerza, con la disolución de la Unión Soviética, traiciones del Partido Comunista, etc., se terminó la última fracción de remotos orígenes marxistas en el Medio Oriente. Entonces los procesos revolucionarios a veces sufren esta condición, en el sentido de que pasan por torturas enormes. Por ejemplo, el proceso revolucionario ruso, en cierto sentido, se resolvió en 7 meses. Y fue una acción finalmente organizada, consciente. Claro que después estalló una guerra civil, pero una guerra civil donde el campo popular, digamos, estaba encabezado por una fuerza disciplinada, por una fuerza con confianza en sí misma, porque había logrado primero contribuir al derrocamiento del zarismo y después simplemente establecer un gobierno obrero en Rusia. Esto es muy probable, ocurre, tomemos en el caso de Haití ocurre lo mismo. En Haití hubo sublevaciones y rebeliones muy importantes y finalmente fueron ahogadas o manipuladas por la fragmentación del movimiento popular haitiano, por una dirección pequeño burguesa, cuando Clinton organizó un ejército latinoamericano encabezado por un jefe militar brasileño y un subjefe militar argentino, que fueron a Brasil a hacer prácticas contra la insurgencia urbana, algo que en Argentina está prohibido por ley. El gobierno de Néstor Kirchner lo practicó en Haití, y las únicas 2 naciones que no formaron parte de ese ejército fueron Venezuela cuando estaba Chávez y Cuba cuando estaba todavía Fidel Castro. Este es el tipo de tema que a mí me gusta tratar en los programas de radio, pero bueno, no tiene mucha audiencia. Aparte estamos en vísperas de un nuevo acto eleccionario, así que vamos a pasar un poquito a la realidad nacional. Se está debilitando este gobierno. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Y bueno, se está debilitando jovista, quiero decir. No solo el gobierno, todo el régimen se está debilitando porque ha dejado un tental de pobres el gobierno kirchnerista anterior, luego el macrismo y ahora este, fenomenal. Naturalmente el gobierno manipula, pero ya nadie le cree en esta manipulación de que todo esto tiene que ver con la pandemia.
Pero la pandemia tampoco es un fenómeno puramente natural o puramente sanitario. En la medida que es un fenómeno humano, ocurre en una sociedad que tiene determinada organización social y que enfrenta con sus métodos una pandemia. Y los métodos son capitalistas. En medio de la pandemia, luego de una caída muy severa de 2 o 3 días, la Bolsa de Nueva York tuvo el ascenso más grande de toda la historia de la Bolsa de Nueva York, desde la época de la independencia norteamericana. Es impresionante esto. Es decir, la plata fue en esa dirección. Mire usted lo que ocurre ahora. Yo voy a escribir dentro de un rato un artículo que se llama, ¿cómo se llama este plan? Lo tenían, bueno, crear trabajo, proyectar trabajo, no me acuerdo, no me viene en este momento. Sí, algo así, yo no lo recuerdo tampoco. Sí, bueno, este ministro Zabaleta, usted fíjese qué fenómeno, terminó sacándole el plan a los obreros y se lo ha transferido a los capitalistas. Ahora el plan de empleo lo reciben los capitalistas. Mire por qué. Zabaleta dice que va a habilitar que los obreros vayan a levantar la cosecha, los obreros que cobran planes, porque no les va a quitar los planes por tener un empleo. Entonces, si no le va a quitar los planes, al intervenir en una cosecha, el obrero va a poder completar con lo que le paga el patrón este plan trabajar. El problema es que el patrón va a pagar el salario de convenio menos lo que el gobierno le da a la persona por el plan trabajar. Con lo cual el obrero va a cobrar el salario de convenio y los 13.000 pesos del plan trabajar van para patronal. ¿Qué sectores han salido beneficiados, Jorge? ¿Qué sectores han salido beneficiados? Especialmente las economías regionales, aceituna, zafra, la uva, bueno, una cantidad de cosas muy importantes, plantaciones muy importantes que hay en Argentina, desde Mendoza hasta Salta y Jujuy, están en esa condición. Pero dejemos de lado cómo se va, qué es lo que va a pasar exactamente en el futuro. Mire usted el manejo, cómo es un manejo capitalista. Todo el mundo critica los planes, ¿no? Porque hay que crear trabajo, la cultura de trabajo y todo lo demás, y el gobierno se las ha arreglado para sacarle el plan al trabajador y dárselo al capitalista que contrata al trabajador, porque le va a pagar el salario menos los 13.000 pesos. ¿Quién se quedó con los 13.000 pesos del plan trabajar? Es un subsidio al capital. Lo digo esto porque es maravilloso, en un sentido medio onírico de la palabra maravilloso, ¿no es cierto? Es fantástico cómo una clase social, cómo un régimen social puede mutar las cosas que para muchas personas que nos escuchan y cualquier persona en general parecería inconcebible. Entonces, qué lástima que no me acuerdo, es algo de proyectar trabajo. Lo que yo le preguntaba, Jorge, era con respecto a esto que usted saca el tema de la pandemia, del proceso de pauperización que se profundizó con 2,5 millones nuevos de pobres, todo en base a que dicen esto es todo por la pandemia. Pero hay sectores que, sin embargo, les ha ido bien con esta pandemia. Por eso yo le preguntaba cuáles son los sectores que se han beneficiado. Porque la ciudadanía hemos perdido, pero un poder adquisitivo, muchos desempleos, otros hemos quedado en la calle. El otro día yo estuve en Buenos Aires, que viajé, nunca vi tantos colchones con gente durmiendo en la calle. Pero hay sectores que se han beneficiado, ¿no es así? No, pero en primer lugar los tenedores. Pero, piensen un minuto lo siguiente. El gobierno se financia con los bonos en el mercado local. Paga el 40% de interés. Por lo tanto, todo lo que haga por la pandemia en materia de financiamiento estatal beneficia a los tenedores de los bonos que con el 40% de interés. Que sí que al país le costó el 40% de interés. Ahora, si tenemos en cuenta que hay 4.200.000 millones de pesos de deuda del Banco Central con los bancos, cuando el Banco Central emite dinero para atender la pandemia, en realidad es el dinero de los bancos, de los depositarios de los bancos, a los cuales le da el 40% de interés. Es decir, se ha financiado la pandemia con métodos capitalistas a tasas que son usurarias, entre otras cosas porque el dólar se mueve poco en el mercado oficial. Por lo tanto, en dólares ese 40%
es una tasa de interés que no se encuentra en ningún lugar del mundo. Esto es muy importante entenderlo, porque ¿qué es lo que hay que entender acá? A ver, hay personas que son delgadas y personas que son gordas. Cuando se van a vestir, la culpa no es de la ropa. La culpa es de que uno va a usar una ropa de determinado tipo, aprovechando que es delgado, y el otro va a tener que buscar una ropa que le encaje con que sea gordo. Porque es constitutivo a uno y otro, la culpa no la tiene la ropa. Si uno está en un régimen capitalista, el financiamiento con relación a la pandemia es para sostener a los capitalistas y además el dinero sale de arcas capitalistas que implican una tasa de interés, etcétera, etcétera. Ahora, el ingreso familiar de emergencia duró un suspiro y era de apenas 10.000 pesos. Y además los alquileres han subido por encima de la inflación, lo cual ha arruinado a un sector de la clase media, relativamente importante. Digo clase media en términos de ingresos. Es decir, puede ser un obrero, puede ser un trabajador, puede ser un pequeño comerciante que por su nivel de ingresos se lo clasifica como clase media, con independencia del rol que juega en la producción, que es lo que esencialmente define una clase. La ha mandado al bombo. Entonces, en estas condiciones, usted ve la desintegración de un lado del gobierno y del otro lado de la oposición. Porque, por lo que tengo entendido, me han comentado alguna gente de derecha, están aterrorizados de que la derecha de la derecha los deje sin votos. Es decir, los deje sin una capacidad suficiente para pelear elecciones presidenciales en 2023. Usted tiene dividida también la oposición en este punto. Y fíjese el incidente de la maestra de la matanza. Ajá. ¿No es cierto? Fíjese qué interesante que es. Bueno, la historia la conocen, no la voy a repetir. Sí. Kicillof sanciona a la maestra kirchnerista sin darle derecho a defensa previa. Primero te sanciona y después tenés derecho a la defensa, pero esta mujer, suponiendo que zafe de la defensa, no vuelve más a la docencia. Pero ¿a usted le parece que no merece una sanción esta persona o sí? Primero que se defienda, no tiene ninguna sanción. Porque si nosotros vamos a empezar a sancionar a los maestros, que es el gran objetivo de la clase capitalista, liquidar el sindicato docente, el sindicalismo docente y todo lo demás, estamos en el horno. Hablamos un debate sobre el asunto. Porque yo estoy en contra de lo que hizo la maestra, totalmente en contra. ¿No es cierto? Pero sigue siendo una docente. Pero yo estaba abordando otro punto, que no era la maestra misma, que me interesa mucho, Ajá. porque acabo de mandar un artículo sobre esto de la maestra. A mí lo que me interesa es lo que estábamos discutiendo recién, la desintegración política, es decir, un gobernador que sanciona sin derecho a defensa previa, con independencia de lo que después discutamos, que defendió al kirchnerismo ante un alumno. Bueno, ya están perdidos. El presidente del mismo partido de Kicillof la elogia y la vicepresidenta se calla la boca. Siempre se calla la boca. Ah, sí. Fantástico, tiene las tres posiciones. Esta maestra reveló que hay tres posiciones que no se van a armonizar. Tengo la pregunta de un oyente. Tengo la pregunta Sí. de un oyente, Jorge, a ver si que es sobre política nacional, que es de Miguel López, que es de acá de San Isidro. Miguel dice que el 70% más de la producción va destinada al mercado interno. Que cree que esa consigna de trabajar 6 horas y reparto de horas de trabajo para que todos trabajen y puedan consumir más y a su vez salven a las empresas, que cada vez venden menos, si es una salida reformista. Y también, ¿y qué es una salida a la crisis capitalista que propone la izquierda? No, bueno, hay que poner las cosas en contexto. Yo no sé lo que él entiende por reparto de horas de trabajo, pero el reparto de horas de trabajo es una acción compulsiva del Estado contra el capital. Como el Estado es capitalista, no lo va a hacer. Si nosotros gobernamos, 2 o 3 días después de gobierno, empezamos a implementar el reparto de las horas de trabajo y al capitalista que no le guste se va a tener que joder.
Eso de reformismo no tiene nada. Lo que tiene de reformismo es que en una sociedad que progresa, etcétera, se baja de 8 a 6 horas en una lucha, puede ser considerado reformista. En una sociedad en decadencia, crisis, derrumbe y demolición, es una invasión a la propiedad privada imponerles el reparto de las horas de trabajo. Nosotros, política obrera, lo plantea, pero sin esconder de que se trata de una medida compulsiva contra el capital. Las 6 horas ahí no aparecen como una ley de reducción de la jornada laboral, de ninguna manera. Aparecen como una consecuencia de que el trabajo disponible es inferior a la cantidad de personas que pueden trabajar. Entonces lo repartimos para que todo el mundo trabaje a expensas de la patronal. De ahí sale, no es como las 8 horas. Cuando se conquistó la jornada de 8 horas no era para repartir trabajo entre nadie. Había un capitalismo en ascenso, había una clase obrera que se unificaba y que quería defender su derecho a la vida saliendo de las 14, 12 o 10 horas y obteniendo la legalización de 8 horas. Y esa medida no solo, digamos, en cierto modo era reformista, sino que también tenía su costado reformista progresivo, reformista menos progresivo, porque no establecía que nadie debía trabajar más de 8 horas. Entonces, sirvió para establecer que las horas extras se paguen más. Y una buena parte de la clase obrera siguió trabajando como antes. Hoy en la Argentina se trabaja como antes de las 8 horas. Y ahora van a eliminar el pago extraordinario de las horas extras. Esto acaba de ocurrir en Brasil. El Senado de Brasil está considerando y va a votar a favor la media sanción de diputados que elimina el aguinaldo, las vacaciones pagas y las horas extras remuneradas extraordinariamente. ¿Usted dice que esto va a pasar acá ahora también? ¿Usted dice que esto va a suceder aquí también? No, funcionar no creo que vaya a funcionar ni siquiera en Brasil. No, yo digo que que ahora vayan a querer imponerlo acá en la Argentina, eso le digo. No creo que vaya a querer imponerlo, pero ¿por qué no? Porque el gobierno de Macri fracasó. Exacto. Porque lo hicieron estallar, porque hubo movilizaciones, porque se fugó capital, etcétera, etcétera. Entonces ahora no van a ir a torear a los obreros, porque lo único que falta es para que lo echen a patadas a todos de una vez por todas. Van a tratar de manejarse, pero ojo al piojo, porque hay un sector de trabajadores que no tienen dinero, no tienen vacaciones pagas y no le pagan horas extras. ¿Usted sabe cuál es el sector? Las chicas y los muchachos que reparten deliveries. Son monotributistas y tienen que pagar impuestos en lugar de que la patronal pague el aporte a la seguridad social, a la salud y el accidente de trabajo y anda con bicicletas en condiciones penosas en tránsito peligroso como hay en las ciudades actuales. Así que ya está. En Argentina, debido a la belicosidad de la clase obrera, las cosas se imponen de hecho, de a poco, progresivamente, y nadie se atreve a ponerle una ley. Y probablemente el FMI tampoco quiera que figure como tal. Pero el FMI va a plantear que suba la edad jubilatoria, y ya ha planteado, lo voy a documentar en un artículo apenas tenga tiempo, porque la campaña electoral me consume absolutamente todo el día de toda la semana, etcétera, me ha quitado otras libertades que poder trabajar en aspectos políticos. Bueno, le va a quitar la indemnización a los despidos, y al quitarle la indemnización a los despidos se va a establecer un régimen en el cual Brasil fue pionero, que es una intensa rotatividad laboral. ¿No es cierto? Se va a despedir, se toma otro, aunque haya producción. Cada tanto echamos un grupo, tomamos otro, de modo que nadie se sienta estable en el empleo, que no se forje solidaridad entre los obreros que participan en común en la producción y se debilita la clase obrera. Se me fue casi todo, Jorge, se me fue casi todo el programa, pero yo no puedo cortar la entrevista sin preguntarle que usted va a ir de candidato, va de precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es.
¿Qué expectativas tiene? Bueno, ocurre lo siguiente, como no tenemos el partido a la cola en materia de recursos, tanto la derecha como la izquierda, la asistencia televisiva, pagando presupuestos impresionantes para las elecciones, nosotros no, entonces tampoco conocemos encuestas, etcétera. Lo único que observo, digamos, con satisfacción, es un contacto de confianza con los obreros, especialmente con los delegados a la salida de las fábricas a donde voy, también con trabajadores peatonales. Ayer en Mar del Plata estuve como 2 horas, 3 horas en una peatonal, donde me cansé de hablar con la gente que me tironeaba de un saco que llevaba para ver si podíamos hablar. Muchas asambleas en comedores, ¿no es cierto? En Villa Udaondo, en José Paz, en Bahía Blanca, en los barrios, en la periferia de Bahía Blanca. Ayer también de nuevo Mar del Plata. Bueno, hacemos una campaña política y lo esencial es ahora pasar las pasos. Si pasamos las pasos, nos reforzamos y le metemos pata más consecuentemente. ¿En cuántos Finalmente, distritos compiten, Jorge? ¿En todas las bueno, provincias? ¿En cuántas provincias tienen? y competimos, a ver que me acuerde ahora, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. Me estoy olvidando de una en esa zona. Bueno, espero que no. Santa Fe, en el cordón industrial. Buenos La Aires. provincia de Buenos Aires y la capital. Y aparte de las Para expectativas que vos, puede ser el tema de sacar un 3%, un 10%, un 1%, ¿qué expectativas tiene usted con respecto a esta nueva construcción que es política obrera? Porque hoy ya me dijo bueno, te por cuento, WhatsApp que es política obrera, no es más Partido Obrero bueno, Tendencia entonces. no. Nosotros electoralmente vamos con el nombre político obrera. El problema de defender el derecho de tendencia en un partido socialista es lo suficientemente importante como para que sigamos peleando todo esto y contrapongamos al burocratismo, al aparato y al carrerismo los principios de una organización socialista de un partido obrero. Esta es nuestra comprensión de la situación. Nosotros no rifamos ninguna construcción histórica. Nosotros empezamos, éramos 7. Primer punto. La primera elección que fuimos sacamos nada más que 35.000 votos. Es decir, acá hemos construido en forma sistemática. Bueno, hay 2 expectativas que está planteada acá. La primera expectativa es pasar las pasos. La otra expectativa tiene que ver con lo siguiente. La lucha que nosotros estamos librando es una lucha de carácter general o, como algunos adversarios dicen, tiene un carácter puramente faccional, intereses particulares, egoísmos, una cantidad de cosas que son una pavada, pero bueno, a medida que se dicen hay que refutarlas. Nosotros nacimos en una lucha interna del Partido Obrero. Luego, cuando fuimos expulsados, construimos una tendencia de 1.200, 1.300 militantes. Luego, bajo la pandemia, nos legalizamos en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, y en la capital, bajo la pandemia. Es decir, había que hablar con gente que tenía que respetar 1,5 metros de distancia o directamente quedarse dentro de sus casas. Los partidos constituidos sancionaron una ley por la cual, bajo la pandemia, no debían cumplir con condiciones estatutarias fijadas por la ley de partidos debido a la hostilidad, digamos, de la pandemia. Nosotros tuvimos que enfrentar la hostilidad de la pandemia sin ninguna ley que nos protegiera. Salimos a la calle, bueno, entonces formamos un partido para las elecciones. Ahora estamos haciendo una campaña electoral. Hay un debate político de nuestras posiciones. Quiere decir que una lucha al interior del Partido Obrero, ¿no es cierto?, que provisoriamente pareció terminar con medidas completamente de aparato, vergonzosas, hoy ya es un debate nacional. Si nosotros profundizamos y pasamos las pasos, quiere decir que una parte de la población, si hubiera militado en el Partido Obrero, se hubiera agrupado en la tendencia. A ver si me entiende. La lucha dentro de este partido fue realmente tan importante, tan principista, de tanto alcance político, que hoy esa misma lucha es respaldada por una cantidad muy superior de ciudadanos a la cantidad de militantes de nuestra tendencia. Esto es fenomenal.
¿Cuándo ocurrió esto en algún lugar que yo conozca? A lo mejor alguno que no conozco no me enteré, pero ¿cuándo ocurrió? Que una lucha al interior que nadie entendía o no les interesaba ni sabía que existía, tenía la importancia tal que 2 años después figuran los debates políticos en las entrevistas de radio, en las entrevistas de diarios, que atañe al conjunto de la ciudadanía. En esto, la cuestión es irrefutable. Somos una corriente política fuertemente instalada, porque en realidad el Partido Obrero somos nosotros. Y al bonaerense, ¿no? Al bonaerense, si le pregunta, ¿y por qué lo tengo que votar a usted, a Altamira y a su fuerza? ¿Qué le respondería? Bueno, en primer lugar, muchos bonaerenses que puedan hacernos esa pregunta nos conocen precisamente porque éramos los dirigentes del Partido Obrero, por la trayectoria y todo lo demás. Esencialmente por lo siguiente, porque nosotros decimos que esta pobreza es intolerable y debe llevar a una rebelión popular, que nosotros vamos a ir al Congreso para usarlo como tribuna para terminar con este régimen político en defensa de la salida de la pobreza, consecuencia del capitalismo, y porque el gobierno pretende convertir al Congreso en el ámbito del acuerdo con el FMI, porque el FMI le ha dicho que no acepta acuerdo si esta vez no lo vota el Congreso, porque quiere mejorar su imagen después de lo ocurrido con Macri. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces esta vez todos los partidos políticos van a tener que ir a votar. Si se vota por los partidos patronales, al menos los más importantes, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Randazzo, la derecha y todo lo demás, el votante, sin saberlo, se convierte en cómplice de un acuerdo con el FMI del cual él va a ser el principal perjudicado. Este es nuestro mensaje. La última pregunta, porque no tengo más tiempo, y esta es una pregunta más que nada personal. En estos días ha circulado una foto suya por las redes sociales donde se lo ve militando y pasándole volantes a los transeúntes como si fuera un militante principiante prácticamente. Usted ya es una persona que ya lleva muchos años en la política, 60 años aproximadamente, no sé cuántos. Y esto ha despertado por un lado comentarios muy favorables, como un acto de humildad suyo. Otros dijeron que era demagogia barata, otros dijeron, después de tantos años sigue militando. ¿Por qué Jorge Altamira, después de tantas décadas de lucha, sale a repartir un volante? Que lo explique usted. Muy fácil. Es notable el nivel de macaneo que hay. En una campaña electoral hay determinados procedimientos y métodos. Uno va a un canal de televisión, da una entrevista, escribe artículos, escribe volantes, pero también los va a repartir, porque uno está encabezando una lista. Tiene que tener un mano a mano con los trabajadores. ¿Cómo es esto? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Es un nivel de macaneo extraordinario. Es un método. ¿Cuántos años tenés? 6 años. Si querés una campaña electoral, el método es este de una campaña electoral. No hay otro método. Me estoy sometiendo a las reglas, como todos los militantes, me estoy sometiendo a las reglas de una lucha de tipo electoral, donde uno toma contacto con las personas, discute con ellas, escucha críticas, toda una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, en Villa Udaondo, en una asamblea de trabajadores ocupados, pero fundamentalmente mujeres, tuvo un debate sorprendente, porque la primera compañera que pidió la palabra hizo una defensa de que la agrupación tenía que tener ideales religiosos. ¿No es cierto? Había que creer en Dios y defender una cantidad de cosas. Y entonces, cuando ella terminó de hablar, durante aproximadamente 45 minutos, porque yo contestaba y ella también contestaba, estuvimos discutiendo sobre la Biblia, la religión, el mesianismo, en una asamblea de desocupados en Villa Udaondo. ¿Y quién me va a quitar a mí? No ya el deber de estar en esa polémica, sino el placer de tener esa polémica. Me fui emocionado, porque además de que la compañera era creyente, religiosa, probablemente evangélica, ¿no es cierto? Y teníamos esta discusión, había 50 otras mujeres que escuchaban con una atención descomunal. Por favor, esto es lo que la maestra esta
de La Matanza no hizo escuchar a los alumnos y coordinar un debate para que cada uno saque una conclusión común, y de paso cierro señalando que ella no actuó correctamente. Pero que una persona no actúe correctamente no significa que la voy a sancionar. Discuto con ella y llegamos a un acuerdo, y con todos los docentes de la escuela, que el procedimiento debe ser fomentar el debate entre los alumnos, desde la autoridad que tiene un maestro, me refiero en términos intelectuales y morales, del debate entre los alumnos, y no imponer absolutamente ninguna doctrina, porque eso es lo que hacen las escuelas privadas, los charlatanes que critican a la maestra por su procedimiento, que nosotros también lo criticamos, en las escuelas privadas imparten la doctrina de la Iglesia. ¿Y no se puede criticar las dos cosas, Jorge? ¿No se puede criticar las dos cosas? Porque que la escuela privada imponga también su pensamiento no tiene nada que ver con lo otro, ¿o sí? Yo acabo de criticar a la maestra, pero no la voy a sancionar. Tenemos que hacer una discusión en el sindicato al que pertenece la maestra, o en la escuela que te pertenece la maestra, de que el procedimiento para desarrollar la conciencia política entre los alumnos tiene que ser el debate entre los alumnos, fomentar el debate entre los alumnos. Ese debe ser el procedimiento, digamos, que se debe seguir, porque por otra parte es el procedimiento pedagógico que responde a materias como historia, a organización política del país. Como cuando se enseña todo eso, hay que usar este procedimiento. Ella procedió mal. Es que eso no es un debate, Jorge, ni es un debate, ni tampoco es un discurso a la altura de una profesora de historia. Y aparte hubo un maltrato manifiesto hacia los alumnos que pensaban diferente a ella. Yo creo que merece una sanción. Más allá que como trabajadora hay que apoyarla que es un trabajador, también ahí están yendo nuestros hijos, están yendo nuestros nietos. También merece sanción ese docente que habla bien de Videla o que quiere meter la religión. Pero no es porque uno sí y otro no. Yo creo que es mi postura, ¿no? Si sancionamos a los docentes de la escuela privada, hay que hacerlo en las escuelas. Hay que hacerlo a todos. Tenemos que hablar en este punto tenemos una divergencia. ¿Y hay que cerrar todas las escuelas? Para mí, Jorge, ¿para usted no? ¿Las escuelas privadas para usted no hay que cerrarlas? No, hay que sacar a la iglesia de la educación. Y si puede que estamos de acuerdo. En las escuelas privadas expulsan a jóvenes embarazadas porque están embarazadas fuera del matrimonio. Sí. Y negri. A las docentes embarazadas que no están casadas también las expulsan. Entonces, para mí, ser socialista también significa pedir que cierren las escuelas privadas. No, nosotros tenemos que transformar en escuelas públicas y estatales, no cerremos nada porque no vamos a empezar a destruir recursos. Bueno, convertirlas. Tecnológicos. Cerrar no, y sancionar tampoco. Hay cosas que hay que resolver por medio de una discusión. Los sindicatos tienen esa función también, tienen que discutir la sanción en el marco de la lucha por la destrucción de la educación pública, de que prevalezca la privada, con el apoyo de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Larreta y de Macri. Todos apoyan la educación privada, todos la apoyan, de persecución a los docentes, un discurso presidencial de Cristina Kirchner abriendo un periodo parlamentario, atacando a los docentes. En ese marco no permito ninguna sanción a ningún docente, pero sí le indico que ese proceder es equivocado e invito a una discusión política y a que nos pongamos nosotros de acuerdo en un reglamento pedagógico que privilegie la discusión de los alumnos, porque un profesor que se impone sobre los alumnos está utilizando su autoridad de un modo completamente negativo y de un modo represivo. Llevarle la conciencia a esa docente, que debe haber participado en innumerables huelgas y es una compañera de lucha. Pero discutamos. Nosotros no somos estalinistas. Podría ser una carnera también, yo no lo sé. Por eso puede ser una carnera. El estalinismo iba derecho al hueso de la represión ante la menor falta de cualquiera. Hay que crear un espíritu de libertad, porque los socialistas solo podemos progresar desarrollando la libertad.
Bueno, Jorge, acá Mónica Juárez, que es la directora de la radio, me está haciendo señas porque no pasé ni la propaganda del programa. Me enganché yo también en el tema, muchas gracias. Y bueno, en un par de meses les voy Evite que a... lo sancione. ¿Cómo? Evite que lo sancione. Y sí, por ahí me sanciona Mónica Juárez. Por la cara que pone No, tiene ganas de Mónica, sancionarme. por favor, un minuto de transgresión no es una sanción, y menos conversando con un político socialista como es el caso mío, que estoy en el político obrera. Bueno, muchas gracias Jorge y en un par de meses le voy a volver a molestar. ¿Eh?